Quien interpreta a Domingo Cavallo, y ahora vamos a hablar con la que alguna vez escribió un libro sobre la vida privada de Carlos Menem, Olga Warner. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va, Olga? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Perdón, estaba cargando mi celular, me estaban llamando y yo estaba sin batería, perdón. No importa, no importa. ¿Cómo analiza la serie? ¿Es cierto que algunas frases las sacaron de su libro textual y ni siquiera las citaron? Sí, textual, literal, la copiaron. Como se dice, plagiaron una frase que Carlos Menem me dice a mí en las exequias privadas de Carlitos Menem, que se realizaron en Olivos. Viste que la serie comienza con la muerte de Carlitos. Sí, sí. Y ahí donde le dice que salió porque había más gente llorando que él. Más gente llorando que yo, sé que soy el padre. Eso me lo dice a mí exactamente en el mismo lugar. Exactamente en el mismo lugar. Yo fui la única, y no hay manera que se lo haya dicho a otro, porque yo fui la única periodista que, digamos, yo trabajaba en ese momento, era jefa de redacción de la revista Gente, y fui la única periodista que logró entrar a las exequias privadas y estar con Menem, estar con Zulema, que no estaba como muestra la serie, pero eso ya es un problema del director y es una ficción y demás, es una adaptación, y tienen el derecho de hacer lo que sea. Ayer justamente hablé con Zulema, me dice, yo nunca estuve frente al cajón, yo no vi a mi hijo, ni siquiera lo vi muerto. Ni siquiera lo vi muerto. ¿Y ella le dijo que sospechaba de cómo murió Carlitos Menem Jr.? ¿Ella sospechaba? No, yo hice toda la investigación. Hay una serie que salió el año pasado, si no me equivoco, sí, el año pasado, a principios del año pasado, que es excelente, pero es una bioserie, un documental, por HBO Max, que se llama La muerte del hijo del presidente, donde justamente hay una actriz que hace de mí, que está dentro de la residencia de Olivos, es una periodista. Yo entré ese día al dormitorio de Menem, porque Menem me pidió que la acompañara a Zulema. Zulema estaba completamente destruida, estaba en otro mundo, dopada, hablaba en árabe, tenía el rosario musulmán, y lo único que ella me dijo que se acuerda fue que Menem vino y le preguntó cómo querés que la enterremos, y ella le dijo, se sacó la medallita que tenía puesta con el símbolo de la religión musulmana, se la dio a Menem y me dice, es lo único que me acuerdo, y que vos estuviste ahí y yo te agarré de la mano y te dije me lo mataron. Y se lo dio a Menem a la medallita y le dijo, por el rito musulmán, Menem, porque mi hijo era musulmán. ¿Él le decía Chiva a Zulema? Él le decía Chiva. ¿Por qué? Y ella le decía Menem. Yo supongo que era porque Zulema era brava, ¿no? Zulema embestía, Zulema era muy directa, muy frontal. Entonces le decía Chiva. Olga. Nunca, sí. ¿Cómo le va? A Buenas veces tardes. le decía Zulema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Usted la he visto en otras entrevistas que no quiere hacer denuncia. En este caso usted utilizó la palabra plagio por utilizar justamente de su libro que lo editó en 1999, donde cuenta la historia de Menem. ¿No va a hacer nada al respecto judicialmente? Mira, yo lo pensé muy bien, lo pensé con mis hijos y no lo voy a hacer, te explico por qué. Porque en este momento particular de mi vida yo tengo muchos problemas que resolver. Bien. Estoy con un par de proyectos para México, yo vivo gran parte del tiempo en México, me acabo de operar de la vista, incluso hablé con un abogado amigo que también me insistió y le dije, mira, es inútil, no me voy a enfrentar con Amazon. Claro.
por una frase, pero digamos sí lo denuncié públicamente para que la gente se entere que no es de Amazon, la culpa no la tiene Amazon, la culpa la tiene la productora que lo hizo, porque las plataformas de streaming hoy no hacen series, salvo que sea algún caso muy especial, lo hacen asociados a una productora. El que vino a verme a mí fue un tal Mariano Varela, un trucho, un personaje nefasto, que me dijo de entrada que estaban los guionistas escribiendo sobre mi libro. Claro. Basados en mi libro, que estaban enloquecidos con mi libro. Claro, mi libro traía absolutamente todo. Además, es el libro más completo, más profundo quizás, que salió del menemismo. Porque yo viajé, cubrí todos los viajes presidenciales, le hice todas las entrevistas a Menem. Menem amaba la revista Gente. Sí. Quizás por eso. Imagínate que ninguna... Eduardo sí. No le gustó nada la serie. Zulema, usted me dice que tampoco. ¿Y usted pudo ver toda la Zulema, serie? yo no dije que Zulema no le gustó. Zulema ni siquiera la vio todavía. Entendí que no la había visto. No la vio. Ayer hablé con ella y me dijo... No, ayer hablé con ella y me dijo que no la vio y me dijo, tal vez mañana la vea, pero... es decir... ella quedó muy contenta con la serie, el documental, La muerte del hijo del presidente, porque ahí se prueba en ese documental, que no sé si ustedes lo vieron, está en HBO Max, es la investigación, ahí me pagaron, o sea, me pagaron por aportar toda esa cantidad de datos que yo aporté. Se portaron muy bien, estuvo Facundo Pastor, que es un gran periodista, estaba Román Lechman, estaba Zampini, estaba toda la gente de HBO Más. La verdad que fueron unos señores. ¿Y por qué Carlos Menem nunca abiertamente, como si Zulema dijo que lo asesinaron al hijo? Porque cuando yo supongo... Sí, es curiosa esa pregunta. Siempre yo supe que era porque Carlos Menem tuvo, no nos olvidemos, que prometió a mucha gente peligrosa antes de ganar. Y cuando fue electo, como cuando era presidente electo, él viajó a Siria y tuvo contacto con varios personajes, no solo en Siria, sino también en América Latina, varios personajes oscuros, entre ellos Alcázar también, el traficante de armas. Les prometió el oro y el moro, como hacía Carlos Menem, les prometía y después los traicionaba. Sí. Y a veces hay traiciones que te pueden costar la vida tuya o de tu hijo, o de algún familiar tuyo. La serie muestra mucho a una bruja. ¿Menem era de acudir siempre a gente así? Que adivine. Muchísimo. Pero a mí no me gustó tampoco el papel de la bruja. La bruja que yo conocí, y que era la bruja que no solamente era de él, sino era también de Bauzá y de Corach. Mira. De Marcos Corach. Sí, Teresa Damonte, cuyo hijo era fiscal. Sí, exactamente. Ahora, y Olga, le hacían las preguntas. Perdón que la interrumpa. Yo la conocí a ella, la visité en su casa y demás, y me contó cosas extraordinarias. Bueno, Eduardo nadie dice la que había no. Conocido Eduardo antes. Dice que no, que Carlos nunca era de consultar a las brujas. Ay, Eduardo no sabe, no. Si Carlos Menem se reía adelante mío, se reía del hermano. A usted la demandó, Eduardo, ¿no? Porque le decía bicicleta pinchada, que le decían a Carlos. Ahí viene bicicleta que no pincha. ¿Cómo le digo yo un día en Anillaco? ¿Cómo? Ay, Olguita, cuando éramos jóvenes le decíamos bicicleta que no pincha. ¿Sabes por qué? Y yo, claro que sabía por qué. Y todos se reían, los medias y los que estaban en el entorno,
Bueno. ¿Y qué es bicicleta que no pincha? Claro. Bien. No, Perdón. Perdón mi inocencia, Olga. Ajá. Eso más casi vale no decirlo al deseducado, aire. ¿no? Olga, Sí. si hay una Le secuela... decían eso o le decían sapito. Sapito. Por eso me metió una demanda penal que duró 10 años, no le miento. ¿Por Que eso? se la gané, por supuesto. Por eso, solo por Demanda penal, Sí. penal. eso. Mira. Que no tenía ni pie ni cabeza Claro, que sea penal, porque mirá. además eso estaba en boca de su hermano. Claro. Claro. No estaba, no era La que yo suya. lo inventé. Claro. Claro, estaba en boca de su hermano y además toda La Rioja le decía lo mismo. Claro, era conocido. Nunca se llevaron bien, los hermanos nunca se llevaron Uy, bien. él lo Eso defiende. también yo lo aclaro. Nosotros le hicimos una entrevista y lo defiende y le parece patética la serie. Olga, si hay una secuela o spin-off de esta y le preguntan a usted de participar, ¿participaría? ¿Daría...? Viste, considerando que en esta Mira, no la tuvieron en cuenta, pero y viendo las repercusiones. No, mira, si te traicionan una vez, te traicionan dos. O sea que No, no. por más que se lo ofrezcan, usted no. Porque fue muy... No, porque primero y principal hay derechos de autor y las cosas no se hacen de manera correcta. Yo estoy acostumbrada a trabajar de manera correcta. A mí me gusta la gente correcta, honesta. Bien. No me gusta la gente que te traicione y que enciende el celular como si yo no me fuera a dar cuenta. Fue a verme a México el productor, encendió el celular y yo digo, ¿por qué encendés el celular? No, bueno, para grabarte. ¿Para grabarme? No. Apaga el celular ya y me voy. No tiene ningún sentido esta entrevista. Si lo tuviera Están que trabajando sobre mí. Si lo definiría a Carlos Menem usted, como persona, no como político, ¿qué diría de él? Como persona, era un encanto de persona, era un encantador de serpiente, yo siempre digo lo mismo. Era un encantador de serpiente, o sea, era un hombre, yo te digo, era un hombre, primero era un político de raza, un lobo solitario para tomar decisiones de todo tipo. Las decisiones que él tomaba se las tomaba solo, en la soledad de su despacho o caminando por los jardines de olivos. Y era Nunca jamás yo lo vi tomar decisiones consultando a otros. solo. Solo, tomaba decisiones solo. Había sido presidente, había sido gobernador de La Rioja, es decir, era un hombre con una capacidad política tremenda. No en vano fue presidente durante 2 periodos. Ahora, vos hablabas con él y te podías divertir, era muy divertido, era gracioso, era callado. Pero era mujeriego. También usted tiene... Sí, claro. Que ese encantador de era serpiente... sí, que hasta con Amalita Fortabat dijo usted que tuvo un romance o no sé. Sí, cruzaba una pollera delante suyo y Menem... digamos, para una u otra manera, yo le conocí varias novias, ¿Y la rubia, amantes. a la que se habla que era como el amor de su vida, era Susana Jiménez? No, para nada. Para nada. Yuyito. Mira, yo Alfano. creo que Carlos Menem... ¿Graciela Alfano? No, tampoco. Graciela Alfano tuvo una relación con él y ella nunca lo desmintió, ¿eh? No, lo dice, sí, lo dice. Decían que... Susana Jiménez, Ella por lo eso dice. hablaban de una Eso rubia que a él No, lo desvelaba. Susana Jiménez creo... Susana Jiménez no. Yuyito tampoco. Susana Jiménez, el coquet... Yuyito sí, claro que sí. Yuyito tuvo una larga relación con él. Pero yo considero una cosa, y yo lo digo en el libro y en la parte de las mujeres, él era de tener incluso hasta 2 o 3 relaciones al mismo tiempo. ¿Estando con Zulema? Loco, ¿Estando con Zulema? Sí. estando y no estando con Zulema. Estando, a Zulema le hizo la vida imposible. Pobre Zulema, la verdad que... Por eso la saca de la Quinta de Olivos. Muy triste la vida de Zulema al lado. Fue muy infeliz Zulema. Por eso la saca de la Quinta de Olivos como la saca. La saca de la Quinta de Olivos porque comenzaron
todo el entorno de Menem también a llenarle la cabeza que Zulema tenía reuniones. Zulema, primero y principal, no era una mujer, nunca lo fue, una mujer sumisa, una mujer de callarse, de no participar y de no emitir opiniones políticas. Es una mujer muy inteligente y emitía opiniones políticas. Y eso a Menem no le gustaba, le molestaba. Entonces le molestaba la visita de Zaineldin, que era muy amigo de Zulema, y de la gente amiga de Zulema, sí, que visitaban la Quinta de Olivos, pero ni siquiera Carlos Menem fue capaz de darle la cara cuando le dijo que prohibió la entrada de Zulema y la sacaron con gas pimienta. Le dieron la orden al brigadier Antonietti, tan valiente él. Sí, cuando ya se iba de viaje. Cuando él se iba de viaje al Mundial de Italia. Exacto. Olga, la última... Entonces... Perdón. Decime. La última pregunta, ya sacando... No, yo lo que quiero aclarar es que, sí, lo que quiero decir es que los hombres como Menem son enamorados del poder. Sí. Las mujeres que están en su vida son completamente infelices. Si no, pasan por tremendas tragedias. Y el que tenemos ahora, Como el que tenemos ahora dice que Menem es su referente, así que por ahí va, ¿no? No, para nada, lejos. Menem no lo ibas a escuchar jamás decir un insulto, jamás lo ibas a escuchar Malas palabras. agredir a una mujer, a un anciano, a un niño, no, pero lejos, lejos, lejos. Vos fijate que ni siquiera ahora dice más que él es Menem. No, es cierto. Además, Menem era un hombre lúcido, no estaba trastornado. Creo que está más cerca del psiquiátrico que de otra cosa. Ahí nos deja clara la postura. Ahora la saco de la serie de Menem y le pregunto por... también hizo la biografía de Cristina, que se llama Reina Cristina. Sí. ¿Qué piensa de la actualidad de Cristina ahora con tobillera, presa? ¿Qué opina? Terrible, tremendo. Me parece tremendo porque no hay una sola prueba, y esta no la digo yo solamente. Ajá. La dice, por ejemplo, el periodista Alconada Mon, que merece todo mi respeto y a quien yo estimo y respeto muchísimo. No hay una prueba de la causa de vialidad que vincule a Cristina y a Néstor con los Báez. Una sola prueba no hay. Y yo miré la causa. ¿Y la sociedad que crearon antes? Esto es una persecución política. Olga, le agradezco mucho. Con usted hablé hace mucho tiempo, quizás no se acuerda, pero por el tema Storni. Nuestra Santa Madre, caso Storni, año 2012, si no me equivoco. 2003. Mire usted cuánto hace, ¿no? Qué libro ese que destapó la olla del obispo de Santa Fe. Me costó muchísimo y lo descubrí de casualidad. Mirá vos. Porque yo iba a Santa Fe a entrevistar a Monseñor Saspe, a la gente que me iba a dar información de Saspe. Y me encuentro con que hasta los taxistas me decían, usted viene a investigar, tiene que investigar a Monseñor Storni. Y yo digo, ¿pero por qué? Me entero por un taxista, por esto y por esto. Y ahí fue donde decido incluirlo. Y hablé con los seminaristas ya hombres, ¿no? Sí. Lo curioso del caso es que todavía siguen rindiéndole homenaje a Monseñor Storni, según me contaron. Y él murió prácticamente impune, ¿eh? Murió en la falda, si no me equivoco, en Córdoba. Porque murió en Córdoba en una casa del clero. Sí, exacto, mantenido con abogados por puestos por el episcopado. Exactamente. Sí, tal cual. Bueno, así que le agradecemos el trabajo que ha hecho. No es el caso Grassi que murió, que está en una cárcel, no, murió con coronita. Protegido y cobrando una jubilación como arzobispo, tal cual. Gracias, y Olga. seguía cobrando. Un afecto enorme. Gracias a ustedes, chicos, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo grande, Lo que sabe. Varios títulos.